Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer video de esta segunda temporada. Esto es Sube la Voz. Y bueno, pues nos encontramos en el año 2017, año en que se cumplen los 500 años de la Reforma Protestante. Pero, ¿qué hay que celebrar? Más que celebrar, nos gustaría utilizar la palabra conmemorar. Consideramos que la iglesia cristiana evangélica en todas sus expresiones necesita traer a la memoria lo que aconteció durante la Reforma Protestante y a través de la historia analizar nuestro presente y proyectar nuestro futuro. En octubre de 2015 lanzamos el primer video de este proyecto con el tema de las 5 solas de la Reforma Protestante, que consistió en una vista superficial e informativa acerca de las 5 solas como un resumen del pensamiento teológico reformado. A día de hoy, seguimos considerando que dada la situación tan oscura en la que se encontraba el cristianismo, donde se promovía el uso de imágenes y reliquias, las oraciones a los santos, las misas celebradas a favor de los muertos, el celibato del clero, el autoritarismo papal, la ignorancia escritural imperante, la venta de indulgencias, la práctica de las peregrinaciones religiosas y que además prácticamente se le había puesto un precio a la salvación, entre otras tantas barbaridades. El haber rescatado estas 5 perlas fue uno de los principales logros de la Reforma, pero debemos reconocer que no todo termina ahí. Conviene que hagamos a un lado la versión más romántica y legendaria de este movimiento, si es que en verdad queremos aprender de ello. Una de las cualidades del paso del tiempo es que tiende a convertir en leyenda los acontecimientos históricos y muchos detalles importantes son pasados por alto para dar paso a una versión más épica de los hechos. En la imaginación de muchos, la Reforma Protestante consiste en las hazañas del noble Martín Lutero, quien con espada en mano enfrentó por sí solo al monstruo romanoide para rescatar de sus sucias garras a la bella princesa, es decir, a la Iglesia de Cristo. Pero la Reforma Protestante fue mucho más que eso. Para empezar, es impreciso hablar de una sola reforma. La mayoría de los historiadores mencionan a por lo menos 4 ramas principales del movimiento reformado, que aunque difieren en protagonistas, intenciones y alcance, se pueden considerar como tales. La Reforma Luterana encabezada por Martín Lutero, el movimiento reformado encabezado en primer lugar por Ulrico Zwingli y posteriormente por Juan Calvino, la Reforma Anglicana liderada por el monarca inglés Enrique VIII y lo que se conoció como la Reforma Radical encabezada por el movimiento Anabaptista. Empecemos por señalar lo que no fue la Reforma Protestante. Y en primer lugar, a pesar de que se promovió como tal, la Reforma Protestante no fue una vuelta al cristianismo primitivo. Como mucho, fue un rescate del pensamiento teológico de Agustín que data del siglo V. Tampoco fue un tiempo de avivamiento espiritual. De hecho, en la cuestión de la espiritualidad se puede decir que la Reforma se quedó a medio camino. El escritor Walter Nick afirma que fue desafortunado y penoso que ninguna reforma de la vida tuviera lugar durante la Reforma. No podemos pretender que la Reforma haya sido un tiempo de avivamiento espiritual. De hecho, para la gran mayoría de la población, el único efecto espiritual fue que súbitamente millones de católicos nominales se convirtieron en millones de protestantes nominales dependiendo de la región a la que pertenecieran. Más bien, fue un tiempo de revueltas económicas, políticas y religiosas que trajeron como resultado la separación de una gran porción del cristianismo europeo de la Iglesia Católica Romana. En los años posteriores, cada una de estas principales ramas de la Reforma experimentó su propia reforma. Después de todo, el lema es que la Iglesia reformada siempre se está reformando. Y por ejemplo, del luteranismo surgió el pietismo y el movimiento misionero moravo. De la rama reformada surge el puritanismo y del anglicanismo el metodismo, cada uno tratando de enfatizar la importancia de la experiencia de conversión personal y la consagración resultante. A lo largo de estos 5 siglos que han transcurrido, cada una de las ramas de la Reforma ha continuado bifurcándose, dando a luz a más organizaciones y denominaciones, de manera que hoy existen miles de ellas que pueden trazar su linaje hacia alguna de las diferentes ramas reformadas. La denominación de las Asambleas de Dios, a la cual pertenecemos, surge del avivamiento pentecostal del siglo XX, promovido principalmente por ministros del movimiento de santidad,
que no es otra cosa que la expresión americana del metodismo wesleyano, que a su vez descendió de la iglesia anglicana, que como ya vimos fue una de las principales ramas disidentes. Sé que para muchos no estamos diciendo nada nuevo. Sin embargo, entendemos que hay una gran porción del cristianismo que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Ellos son nuestro principal objetivo. Pregunta: ¿fue necesaria la reforma protestante? Indiscutiblemente. ¿Fue completa la reforma? Definitivamente no. Es imposible negar los muchos influjos positivos que dicho movimiento religioso social introdujo al cristianismo, entre los cuales destacaríamos el poner al alcance del pueblo las escrituras, el énfasis en el sacerdocio universal del creyente, así como volver a resaltar la figura de Cristo y la doctrina de la justificación por la fe, por mencionar algunos. En lo social, se marcó la pauta de la libertad religiosa, la libertad de expresión, etc. Hoy en día, hay muchos que pretenden apropiarse de la herencia reformada, alegando un linaje más puro y una línea más directa de conexión con el movimiento reformado, y a veces hasta excluyendo a muchos cristianos evangélicos de otros movimientos. Hoy en día también se escuchan voces afirmando que necesitamos volver a los tiempos de la Reforma, lo cual, aunque suena romántico en muchos sentidos, es utópico. ¿Es posible reformar la iglesia en el presente cuando existen más de 20,000 denominaciones o grupos cristianos que pueden trazar su linaje a la Reforma protestante? ¿Por dónde empezaríamos? Creo que es más preciso afirmar que necesitamos aprender de la Reforma protestante. Hoy más que nunca, la iglesia cristiana en general necesita redescubrir su historia. Pues una iglesia sin historia es una iglesia sin identidad. Y la identidad que no se fija termina difuminándose con el tiempo. En Sube la Voz, abogamos y trabajamos por la concordia y la unidad del cuerpo de Cristo. Sin embargo, estamos convencidos que la búsqueda de tal unidad debe partir del reconocimiento y respeto de nuestras diferencias y no de su imposición. Apelamos al mero cristianismo que describió magistralmente C.S. Lewis como esta gran casa con una sala común y muchísimas habitaciones secundarias, en donde haríamos bien en acomodar esas diferencias. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Sube la Voz.